Después de ver este vídeo vas a perder grasa de manera indefinida. Y es que yo sé que es muy frustrante hacer todo tipo de dietas, de entrenamientos, hacer bien el descanso, es decir, el dormir bien, el beber agua, el tener todos los requerimientos que ya has escuchado seguramente correctos, pero hay alguna cosa que se te está escapando y es que no lo estás haciendo bien. Por ello no estás consiguiendo perder grasa, porque si lo hicieras bien ya habrías conseguido tu objetivo físico. Es por ello que después de ver este vídeo conseguirás perder grasa sí o sí. Así que el primer consejo es que estés en el déficit calórico. ¿Qué es el déficit calórico? Si no lo sabes, básicamente nuestro cuerpo necesita unas ciertas calorías mínimas para conseguir el mantener de peso. Si tú mantienes ese peso, es decir, mantienes las calorías que tu cuerpo necesita, mantendrás de peso. Si consumes más calorías de las que tu cuerpo necesita, estarás en el superávit calórico o aumentarás de peso. Y si estás en un déficit calórico, aumentarás las probabilidades de que pierdas grasa. Si no estás en un déficit calórico, jamás conseguirás perder grasa. ¿Y qué diferencia hay? Si estás ya 100 calorías por encima, ya estarás en un superávit calórico, por lo tanto ya estarás aumentando grasa. Si aumentas grasa, por más pocas calorías que sean, ya lo estarás haciendo, igual que al revés. Si consumes, por ejemplo, 100 calorías menos de las que deberías, ya estarías en ese déficit calórico. Pero, como esa no es nuestra intención, o tu intención, vamos a conseguir perder mucha más grasa. ¿Por qué? Cuanto más calorías bajemos, más grasa perderemos. Pero ojo, esto es un arma de doble filo. No te centres en bajar muchísimas calorías de golpe, porque si no, lo que hará es un déficit tan agresivo que tu cuerpo se centrará en mantener las reservas más máximas posibles. ¿A qué me refiero? Tu cuerpo, por ejemplo, ya seguramente habrás probado de comer muy poco y aún así no conseguirás perder grasa. Eso es porque el metabolismo disminuye muchísimo y segundo, sobre todo, que tu cuerpo está preparado para sobrevivir. Él no entiende ganar masa muscular, de perder grasa, él lo que intenta es sobrevivir y por ello hace este tipo de cosas, que se cierra solo en gastar lo mínimo posible, por eso tienes tan pocas ganas de hacer cosas, estás siempre muchísimo más cómodo en el sofá o tumbado porque no quiere enviarte esa energía que necesitas para tú conseguir aumentar de peso y así conseguir el déficit calórico. Aumentar de peso me refiero a ir ganando masa muscular, porque sí, el músculo pesa. Por lo tanto, es importante también que cuando estamos en una etapa de perder grasa, te centres también en querer ganar masa muscular, porque estaremos aumentando el músculo y el músculo, como pesa, sí podrás pesar más, pero lo que estás haciendo es acelerar mucho más tu metabolismo y esto hará que pierdas grasa de manera mucho más rápida, porque si no lo sabías, el músculo gasta calorías. Si tú necesitas comer, por ejemplo, 2000 calorías, una persona que tiene la misma edad que tú, la misma altura, el mismo peso, necesitará comer algo más de calorías para mantenerse en el mismo peso que tú. ¿Por qué? Básicamente porque es una cuestión muy importante que es que tienes que entender que si tú quieres perder grasa y no tienes músculo, no conseguirás perder grasa. Es importante tener una buena base de masa muscular, perderás más grasa y tendrás un mayor porcentaje de músculo. Por lo tanto, esto hará que te sientas muchísimo mejor, te veas mucho mejor y al final tendrás mucha más energía, que es lo que nos interesa, además tener una salud muchísimo más saludable. Tú piensa, una persona que llega, por ejemplo, a 60-70 años con masa muscular va a estar mucho más saludable, tendrá mucha más probabilidad de tener más movilidad muscular y sobre todo se verá y se sentirá mucho más sano que una persona que no. Por lo tanto, es importante que lo sepas este tipo de cosas y al fin y al cabo, si tú estás en el déficit calórico, es estar consumiendo menos calorías de las que tu cuerpo necesita. Hay dos tipos de déficit calórico, que es uno comiendo menos de lo que tu cuerpo debería o dos haciendo más ejercicio, por lo tanto estarás haciendo lo mismo, que es perder más grasa o menos calorías de las que tu cuerpo debería. ¿Qué te recomiendo? Sinceramente, primero que bajes las calorías y luego si ves que no puedes porque es un déficit, algo que no estás acostumbrado, pues aumentes las calorías, pero que aumentes mucho más tu actividad. De esta manera conseguiremos equivalerlo y por lo tanto conseguirás perder grasa porque estás en ese déficit calórico, que es al final lo que estamos buscando. El segundo consejo es que priorices muchísimo la proteína primero, segundo las grasas y tercero el carbohidrato.
Cuando tú estás priorizando estos 3 macronutrientes en este tipo de orden, vas a mejorar muchísimo más tu saciedad, te sentirás mucho mejor, tendrás más energía y tendrás menos atracones o menos ansiedad por el dulce. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es primero priorizar la proteína. Cuando priorizas primero la proteína, lo que estás haciendo es mandarle a tu cuerpo que sobre todo primero vaya a las fibras musculares, porque cuando tú estás ejercitándote, estás ganando masa muscular, el cuerpo necesita la proteína para reparar los tejidos musculares. Esto se soluciona comiendo la proteína necesaria, que esto ya más adelante en otro vídeo te explicaré qué macronutrientes y cuánta cantidad necesitas para tú poder conseguir perder grasa y ganar masa muscular. Por lo tanto, es importante que mantengas el hecho de la proteína diaria para que consigas perder grasa de manera mucho mejor. Segundo, las grasas. Las grasas saludables. Hay dos tipos de fuentes de grasas, sobre todo las saludables y las no saludables. Lo que nos interesa es las grasas saludables que está en él, por ejemplo, aceites, frutos secos, aguacate. Hay muchos alimentos que son de fuentes grasas naturales, pero lo importante es que las consumas, porque si no, si comienzas a consumir alimentos pues ultraprocesados que están cargados de grasas saturadas, pues no vas a conseguir el mismo progreso que si lo hicieras de la manera natural. Por lo tanto, es importante que siempre tomes prioridad a los alimentos que son buenos y naturales para tu cuerpo, para que de esta manera consigas hacer muchísimo mejor el déficit calórico y así perder grasa de manera mucho más saludable. Además, ¿por qué digo que priorices primero la proteína y luego las grasas? O realmente si lo quieres hacer al revés no hay ningún problema. Porque tanto las proteínas como las grasas son alimentos, además que muy densos, que tardan mucho más en digerirse. ¿Qué sucede cuando tardamos más en digerir un alimento? Primero de todo, que la digestión es más lenta. Segundo, que gastará más calorías nuestro cuerpo en hacer la digestión, que esto nos interesa. Y tercero, que nos mantendrá mucho más saciados que si lo hiciéramos al revés. Tú te mantienes mucho más saciado cuando tu cuerpo llena proteína, cuando te llena de fibra. Por lo tanto, también es importante que priorices las verduras antes que los carbohidratos. Carbohidratos no me refiero a verduras, que las verduras y las frutas son carbohidratos. Me refiero que, obviamente, esos son carbohidratos, pero me refiero también a alimentos como, por ejemplo, el pan, las harinas, la patata, el boniato, el arroz, la pasta. Todo esto son alimentos que son carbohidratos, pero al estar, primero de todo, algo refinados, pues también nos dará ese pico de insulina y hará que nos entre más ganas de comer, pues seguir comiendo y sobre todo algo dulce, y para evitarlo es mejor priorizar muchísimo más, como te he comentado, proteína, grasa y carbohidrato. El siguiente consejo es que duermas bien. El dormir bien no es solo tener 8 horas de sueño y ya, sino que hay diferentes factores que influyen bastante en ello. Sobre todo a qué hora te vas a dormir, a qué hora te levantas. Es importantísimo tener un horario de dormir y de despertarse, porque de esta manera nuestro cuerpo se acostumbra de manera natural. Y muchas veces seguramente te habrá pasado que te habrás levantado incluso un día que no tienes que trabajar o levantarte temprano, porque estudias o trabajas, pues se levanta solo y a veces te da rabia, pero es básicamente porque ya estás acostumbrando a tu cuerpo a que se levante a esa hora. Por lo tanto, es importante que siempre mantengas eso y de esta manera conseguirás tener un mejor descanso. Segundo, que te recomiendo que electrodomésticos como por ejemplo los móviles o los routers o los portátiles, que los tengas alejados de tu cuerpo o incluso de tu habitación. Cuanto más alejados mejor, porque tendrás un mejor descanso y dormirás muchísimo mejor. Otro consejo que también es algo importante que mucha gente no lo sabe, es dormir con todo apagado. Cuantas menos luces tengas, nuestro cuerpo estará menos activo, es decir, porque cuanto más luces hay, tu cuerpo está más activo y aunque tú no lo creas, no estará teniendo una tan buena calidad de descanso, porque básicamente estará alrededor, atento de lo que hay en tu alrededor, del exterior, y por lo tanto es mucho mejor tener todo cerrado, que no haya luces, y de esta manera tendrás un mejor descanso. Sé que a lo mejor al principio te puede costar, pero si vas incrementando estos hábitos, a la larga solucionarás muchísimo mejor la calidad de tu sueño, que es algo fundamental, porque si no lo sabías, el tener un buen descanso, un buen sueño, es increíblemente bueno para nuestro cuerpo. Incluso a veces es más bueno descansar que entrenar. ¿Por qué? Porque básicamente tú cuando has hecho tu entrenamiento estás muy bien, pero al día siguiente, ¿qué pasa? Que tienes que volver a entrenar. ¿Qué sucede si no tienes un buen descanso?
que, primero de todo, no rendirás igual y además que no te sentirás tan bien como el día anterior. Obviamente influye lo que has comido, pero sobre todo el descanso. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ya habrás comprobado que hay días que te cuesta más o menos, sobre todo en una gran parte es por el descanso, ya que si tú no tienes un buen descanso, primero de todo que la reparación muscular no será la misma y segundo que tu cerebro y básicamente tus órganos cada día es como que se van reseteando y por lo tanto es importante tener esa gran calidad de sueño, porque si no estamos cortando todos estos patrones que tiene nuestro cuerpo y lo que hace es sobrevivir. Por lo tanto, prioriza mejorarse interiormente y luego, si lo que queremos es entrenar y no nos encontramos tan bien, es por eso, porque no has tenido un buen descanso. Ves implementando estos hábitos que te he comentado anteriormente de mejorar la calidad del sueño y ya verás que en un tiempo notarás las grandes mejoras. Otra cosa que puedes hacer es tomar magnesio. El magnesio es algo increíble, es muy reparador y es algo muy bueno. ¿Qué puedes hacer? Los alimentos que tienen mucho magnesio son alimentos de hoja verde. Cuanto más verde sea una hoja, por ejemplo una espinaca, tiene mucho más magnesio que una lechuga, básicamente porque está más de color verde. Cuanto más verde es la hoja, más magnesio tendrá. Y qué puedes hacer también es alimentos como por ejemplo alimentos, sobre todo frutas verdes, o también la suplementación, que es algo que si no llegas a estos requerimientos de magnesio diarios, los puedes hacer. Depende de cada persona, tendrá más o menos, pero siempre hay entre los hombres y las mujeres, siempre oscila entre los mismos rangos, es decir, las mujeres entre un rango y los hombres entre otro rango. El siguiente consejo es tener una correcta hidratación. De nada sirve beber bien si no tienes una buena hidratación, ya que no es lo mismo. Tú cuando te levantas seguro que bebes agua. Por lo tanto, ¿qué debes hacer? Beber mínimo 1-2 vasos de agua. ¿Para qué? Para que se vayan activando los órganos, para que estén activos, que estén hidratados sobre todo, porque por la noche liberas muchos líquidos. Por eso cuando te levantas siempre vas al lavabo, nada más levantarte. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita expulsar la hidratación que ha ido gastándose por dentro. ¿Y qué pasa? Cuando expulsamos la hidratación que hemos generado por la noche, vamos a requerir una nueva. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Pues que te sentirás cada vez peor. Es importantísimo que bebas de 2 a 2,5 litros de agua al día, porque si no, no vas a tener una correcta energía, porque una molécula que es muy importante es el ATP, las moléculas que tiene nuestro cuerpo que son básicamente de la energía, está por el ATP que es consumida, es decir, que necesita el agua, si no, no vas a tener apenas energía. También además para los órganos somos un 70-80% agua, por lo tanto, si no estamos bebiendo jamás conseguiremos pues tener unas buenas reparaciones del cuerpo. Y además es importante también beber agua porque es muchísimo más saludable el agua que los refrescos. Es algo que he comentado en vídeos anteriores y es importante que bebas agua porque además que te va a ayudar muchísimo, es muchísimo más bueno porque también te ayudará a saciarte. Tú cuando bebes, por ejemplo, 2 vasos antes de comer y después de comer, te vas a sentir mucho más saciado que si no lo bebieras. Por lo tanto, además que es algo muy bueno y te recomiendo que sí o sí lo hagas. Otro consejo que te recomiendo para perder grasa y que no pases tanta hambre entre horas es el hecho de comer con utensilios pequeños. Tú ya sabrás que cuanto más grande es un plato, tú debes pensar que, por ejemplo, un plato, 100 gramos de arroz, ¿dónde habrá más cantidad o dónde visualmente pensarás que hay más cantidad? ¿En un plato así de pequeño o así de grande? Obviamente en el grande no. Porque si tú ves un plato más pequeño pensarás que hay más cantidad. Esto sobre todo funciona muy bien psicológicamente. Y aunque realmente hay la misma cantidad, al verlo que no es del todo así, pues pensaremos que habrá más cantidad en el pequeño y por lo tanto nos llenaremos más. Y ya sabrás que muchas veces nos llenamos más por los ojos que por otra cosa. Ya que somos muchas veces seres que además de impulsivos que comemos mucho por los ojos y esto no es nada bueno, por lo tanto hacer este tipo de cambios ayudará muchísimo en tu progreso de pérdida de grasa. Además, no solo los platos, sino que también los utensilios, tenedores, cucharas, los cuchillos no. Pero ¿qué pasa cuando comemos con tenedores y cucharas mucho más pequeñas? Que vamos a reducir muchísimo más nuestra ingesta porque estará reduciendo la cantidad y esto hará que mejores mucho más.
La saciedad, nos saciaremos muchísimo más y esto es al final lo que estamos buscando. Si tú te sacias mucho más, pues al final te sentirás más lleno, no tendrás tantas ganas de comer y esa ansiedad por comer a todas horas reducirá muchísimo las probabilidades de que te pase. Así que ya sabes, utensilios pequeños, platos y todo este tipo de cosas que son importantísimas también. Un plato pequeño, tenedor pequeño. Esto hará que sí puedas que tardes más, pero va a hacer que tardes mucho más en tener hambre otra vez a la siguiente hora. ¿Qué sucede? Que te vas a saciar tanto que incluso a veces dejarás los platos porque no tienes tanta hambre. Sí, tardarás más, pero lo agradecerás porque el hecho de tardar un poco más y conseguir perder grasa va a ser increíble. Por tanto, son cosas que debes ir sabiendo, ir implementando y que al final son cosas que te van a ayudar muchísimo en tu proceso de perder grasa. Obviamente hay muchos más consejos que te voy a ir diciendo y en otros vídeos también. Pero hablando de perder grasa, si quieres más consejos sobre pérdida de grasa y más de 31 recetas para que tú consigas perder grasa y ser un experto en quemar grasa, te he dejado un ebook aquí abajo donde son más de 31 recetas, además de un bonus incluido de las personas que accedan justo en este link, y es que las personas que accedan desde ahí, además de las recetas, se van a llevar un bonus especial donde son 2 días conmigo, donde te daré una dieta, un entrenamiento, además de mi seguimiento a través de la aplicación que le doy a mis clientes. Por tanto, si quieres conseguir perder grasa en 2 días, verás que no es mucho tiempo, pero es que no se hace falta mucho más tiempo para que veas realmente que en 2 días puedes conseguir cambios increíbles y no vas a tener ningún tipo de restricciones y sobre todo vas a disfrutar, que es lo más importante. El último consejo para conseguir perder grasa es el cardio. El cardio es muy importante que lo hagas y no me refiero a cardio de correr, sino al cardio de caminar. Hay 2 tipos de cardios, bueno, realmente hay más, pero está el HIIT, caminar, correr. Lo que más te recomiendo y el mejor es salir a caminar. ¿Por qué? Porque es un cardio de baja intensidad, es un entrenamiento de baja intensidad. ¿Qué sucede? Cuanto más suave es el entrenamiento, menos estaremos utilizando la glucosa. A partir de 120, 140 pulsaciones por minuto, nuestro cuerpo empieza a utilizar la glucosa. Por ello, cuando conseguimos, pues básicamente correr, cuando estamos corriendo, estaremos gastando glucosa en vez de grasa, que lo que nos interesa es perder la grasa, no la glucosa. Porque si estamos eliminando la glucosa de nuestro cuerpo, primero los músculos se irán disminuyendo. Por lo tanto, disminuirás los músculos, que es algo que no nos interesa porque es increíble los beneficios que tiene el tener masa muscular y sobre todo cuando tú vas a correr debes saber ello y que cuando hacen por ejemplo maratones las personas utilizan geles de glucosa alta y también de alta absorción. Por tanto, esto hace que necesites glucosa, pero si solo vas a caminar, que es algo que te recomiendo, pues el hecho de salir a caminar hará que mejore muchísimo más tu estado físico. ¿Por qué? Porque además de mejorar tus capacidades cardiovasculares, conseguirás perder grasa de una manera mucho más buena. ¿Qué es lo que te he comentado al principio? Tú puedes perder grasa disminuyendo la cantidad de calorías o haciendo más ejercicio. Una de esas cosas es el salir a caminar. Cuantas más calorías quemes caminando, pues muchísimo mejor que en vez de corriendo. Obviamente es algo importantísimo el hecho de hacer ejercicio de fuerza, porque la fuerza lo que hace es que nos mantenga la masa muscular o incluso que la aumentemos y además de ello estaremos consiguiendo nuestro cuerpo que tenga una mayor resistencia. Tendrás más fuerza, tendrás más resistencia, más músculo, tiene unos beneficios increíbles. Por tanto, es importantísimo que hagas siempre tanto entrenamiento de fuerza como por ejemplo de cardio y si quieres añadir, pues porque tienes otras funciones, otros objetivos, el hecho de, por ejemplo, salir a correr es algo que también puedes hacer, pero sobre todo que en parte priorices el ejercicio de fuerza si no es tu objetivo, pues por ejemplo salir a correr una maratón. Que de todas formas te he demostrado que hacer ejercicio de fuerza en las piernas, sobre todo, ayuda mucho más a correr mejor y a tener más velocidad. Pero esto es otro vídeo. Así que si te ha gustado este vídeo recuerda darle like, suscribirte, nos vemos en el próximo vídeo y recuerda que tienes las recetas y el ebook y todo aquí abajo en la descripción.